M de México. La música mexicana en sus diversas formas, colores y sabores. Con M de México, conduce Michelle Vega. ¿Súbele? ¿Está prendido? Sí. Ya. Hola a todos. Buenas noches. Bienvenidos a Con M de México. Yo soy Julieta Jiménez y en esta ocasión me toca acompañarlos en esta transmisión especial. Recuerda que nos escuchas a través del 94.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara. En esta ocasión estamos transmitiendo desde el Festival de Libros Zapotlán 2022. Un festival que se lleva a cabo en la Escuela de Música Rubén Fuentes. En esta ocasión estamos aquí para hablar acerca de dos temas increíbles, la música y la literatura. Dos artes que, aunque están en un campo individual, pueden llegar a mezclarse, influenciarse y compartir elementos, como veremos más adelante. Para conversar sobre este tema, nos acompañan tres maravillosas personalidades. El maestro Ricardo Sigala, escritor, investigador y docente. Virgilio Mendoza, director de la Orquesta Filarmónica de Colima, además, compositor de diversa música para cine. Finalmente, Michelle Vega, conductor de Con M de México, que en esta ocasión está aquí para charlar los temas, además de compositor y pianista originario de Zapotlán el Grande. Un saludo a todos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues comenzamos con este conversatorio y creo que es justo muy importante darnos cuenta de cómo históricamente la música y la literatura han estado acompañándose, han estado construyéndose, y quisiera saber, a través de sus experiencias artísticas, cómo ha sido o cómo han podido observar que estas dos artes se mezclan y se influyen. Me gustaría comenzar con el maestro Ricardo Sigala, escuchando un poco acerca de lo que nos puedas comentar sobre esta relación entre música y literatura. Muy bien, gracias Julieta, buenas tardes, gracias también a Michelle Vega por la invitación, un gusto estar con Virgilio y en M de México, que es un programa pues emblemático aquí en la región sur de Jalisco. Y pues cuando me invita Michelle Vega a platicar de literatura y música, aunque yo estoy saturado de trabajo todos estos días, no pude decir que no, porque son mis dos debilidades, ¿no? Tanto porque estudié literatura, estudié algo de música, soy muy malo, pero me gusta mucho la música. Entonces, por supuesto que dije, claro que quiero conversar con ustedes, voy a aprender mucho, y es un tema amplísimo, ¿no? Es difícil. ¿Por dónde entramos a hablar de música y literatura? Porque podríamos dedicar aquí un curso de un año, varias horas al día y no terminamos. Entonces yo estuve dándole vueltas por dónde empiezo y decidí que quería compartir una experiencia que a mí me resulta muy importante. Siempre, me he dedicado durante más de 2 décadas a dar talleres de creación literaria, artística, literaria y también crónica, periodística. Y yo no sabía eso, no estaba consciente que mis alumnos, al paso de los años me dicen, es que con el profe Sigala en los talleres insiste mucho en la música, en el ritmo de los textos, en los silencios, que si no hay música no hay literatura. Y por supuesto que yo estoy consciente de eso, pero no sabía que le daba tanto énfasis yo en los talleres de creación literaria, ¿no? Ahora ellos me lo hacen ver y entiendo lo importante que fue para mí la formación musical para poder dedicarme a la literatura. Esto también me lleva a una experiencia de una escritora que yo estoy citando mucho en los últimos 2 años, en el último año. Ya se están riendo mis alumnos porque saben que voy a citar a Leila Guerriero. Leila Guerriero para mí es una de las grandes prosistas contemporáneas.
Estoy seguro que pronto recibirá a los grandes premios de la lengua española. Y leyendo uno de sus textos, de sus experiencias en talleres de creación, ella cuenta la siguiente escena. Es un taller para escritura creativa. En el taller, el profesor no habla, sino que pone un video. En el video hay un hombre maduro y un jovencito en el piano. El muchachito toca a Beethoven en el piano y el hombre maduro lo interrumpe y le dice: no puedes comenzar así, necesitas romper el silencio. Iniciar una pieza musical no es comenzar a tocar el piano, es saber romper el silencio. Entonces el muchacho vuelve a iniciar con la sonata de Beethoven, avanza y lo vuelve a interrumpir más adelante. Y le dice: no puedes hacer un crescendo así. Imagínate que estás en un precipicio a punto de lanzarte porque estás en crisis, pero te vas a detener porque eres más útil vivo que lanzándote al precipicio. Con eso vas a comunicarle al público. Bueno, ese video es un ensayo que hace Barenboim, el músico argentino, ¿sí? Y pero mientras sucede eso, un individuo, escritor o aspirante a escritor, se levanta indignado. ¿Qué tiene esto que ver con la escritura? ¿Qué tiene que ver con el periodismo narrativo? ¿Qué tiene que ver con la literatura? Es una farsa, me han tomado el pelo. Y sale enojado, gritando que él pagó un curso de escritura creativa y le están enseñando un video de música clásica. Bueno, Leila Guerriero dice: si tú, cuando escribes literatura, no sabes cómo romper el silencio de la hoja en blanco, si tú no sabes cómo crear un crescendo narrativo para atrapar a tu lector y decir: esta es la historia vital en lo que estás escribiendo, si no le das la sensación a tu lector de que estás al borde del precipicio, que estás entregando la vida en tu texto, entonces tú no eres un escritor, tú eres un burócrata de la prosa, eres un funcionario de la prosa. Entonces, yo hablo desde la literatura porque es mi ejercicio dominante, pero sin literatura, sin música, no hay literatura, ¿sí? En la mañana se me ocurrió una frase que escribí ayer en mis notas, lo voy a decir de memoria, diciendo que la literatura es una forma tramposa de la música, porque la literatura casi se puede convertir en arbitraria porque usa palabras. O sea, es música con palabras. Cuando la música, en su término, digamos, más amplio, sin incluir el canto, o a veces incluso el canto, ¿no? Pues no se requiere la palabra. Juan Villoro, en una de sus crónicas, dice lo importante que es la música del rock en América Latina, para muchas generaciones, vital, forma parte vital de sus existencias, de nuestras existencias. Pero un porcentaje altísimo de esas personas no entienden qué dicen. ¿Importa? No importa. La palabra es accesoria, es secundaria. Bueno, entiendo yo pues que la literatura es una forma tramposa de la música que recurre a la palabra para decirte: este es el significado. Bueno, esto podría convertirse en un autoritarismo. Entonces la literatura convierte la palabra en metáfora, en la posibilidad de múltiples significaciones, de polisemia. Julieta, no sé si por ahí va la pregunta, pero yo quería empezar hablando de esta experiencia como para confirmar que música y literatura no son en absoluto, disciplinas ajenas. Son completamente hermanadas
y la otra, digamos, se complementa, ¿no? Sí. Sobre todo la literatura es hija de la música. Me parece impresionante cómo lograste destacar todos estos puntos que vemos en común entre la música y la literatura, cómo ambos van jugando con las intensidades, con los silencios y con el ritmo. Y yo creo que cuando entré a este conversatorio dije, bueno, seguramente más bien la música acompaña a la literatura. Y esta perspectiva que tú me das de cómo la literatura, a final de cuentas, al juntar palabras, cada palabra es un sonido en sí mismo, ¿no? Y cómo estamos creando música con ese sonido que las palabras van haciendo mientras escribimos, y cómo por eso es tan importante el ritmo, el silencio. Entonces creo que me has dado una nueva perspectiva al respecto y quedo impresionada por esta parte. Agradezco tu participación, escucharemos qué más tienen que decir nuestros acompañantes y volvemos contigo en un momento. Bueno, ahora me gustaría escuchar un poco tu experiencia, Virgilio, ya que, bueno, tengo conocimiento de que tú trabajas en un ambiente donde el cine, los guiones, toda esta parte en donde la literatura toma más bien este objetivo muy, muy narrativo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en cuanto a cómo conviven la literatura y el cine desde el contexto en el que tú te desempeñas? Claro que sí. Buenas tardes a todos. Bueno, primero me gustaría retomar un poquito lo que el maestro comentaba del tema del silencio, ¿no? Que es un tema, bueno, un concepto en sí mismo en el arte importante, ¿no? Para la música, el silencio pues es el lienzo en blanco, ¿no? Donde todo sucede. Y el silencio de la página fue una expresión muy bonita que jamás había escuchado, que se me hizo muy poética. De hecho, alguien dijo, hay una frase muy famosa que dice, el verdadero lenguaje de Dios es el silencio. Todo lo demás son malas traducciones, ¿no? Entonces, te habla de está buena, ¿no? Está así de silencio ya, ¿no? Sí. Te habla de este estado de no perturbado, ¿no? Que si se va a interrumpir, tiene que interrumpirse por algo que valga la pena, ¿no? En la expresión artística que sea. Entonces, desde entonces y partiendo de ese punto, la creación literaria y musical tienen ahí un hermanamiento que también se puede replicar en las otras artes. Es que es algo muy curioso porque en las expresiones artísticas siempre hay aspectos similares entre las disciplinas, hay cosas completamente distintas que no aplican igual. Y particularmente la literatura y la música, yo creo que son dos expresiones que siempre están muy hermanadas, en más de un sentido. ¿A qué me refiero con esto? Como mencionas el tema de la escritura del guión, bueno, yo cuando tengo que trabajar con una película, el texto está ahí y es el punto de partida muchas veces para poder trabajar la música. Eventualmente, claro que los demás aspectos del quehacer cinematográfico importan, como es la cinematografía, como es la actuación, como es todo esto, ¿no? Pero originalmente todo parte de una idea narrativa, de una idea creativa. Eso en mi área, que es el cine. Pero yéndonos a muchos años atrás, antes de que el cine existiera como forma de arte, la literatura ha inspirado a muchos compositores de la música clásica, o sea, comenzando inclusive desde las sonatas de Ludwig van Beethoven, que muchas de ellas tienen inspiración directa a ciertas obras literarias, particularmente de William Shakespeare. William Shakespeare en sí ha inspirado muchas obras importantes del repertorio sinfónico, dígase obras de Tchaikovsky, dígase óperas, ¿no?, muy conocidas. Entonces, esta relación, digamos, narrativa con la música sinfónica, la música de la orquesta es algo que está muy presente. Y luego está por supuesto el otro lado, que es la palabra musicalizada, ¿no?, la canción. Que es algo que tiene pues con la humanidad pues desde que somos humanos, ¿no? Había canciones, yo creo que antes de que hubiera escritura, ¿no? Nomás solo que no sabíamos que eran canciones, o sea, la expresión y los cantos nos acompañan desde que estamos en la tierra, ¿no? Entonces, sin embargo, sí creo que son, aunque cosas que se pueden amalgamar de una manera muy bonita, siempre son separables, o sea, la palabra funciona como en otro espacio con la música. Hay momentos donde se cruzan, se tocan de una manera muy especial, pero la música puede funcionar sin la palabra, o la palabra puede ser un adorno, como también, o sea, dándole su especial valor, por supuesto, también a la prosa y eso, ¿no? Pero como el maestro lo menciona, hay obras musicales cantadas que uno puede sentir y hasta le pueden hacer llorar y no sabe ni siquiera qué está diciendo. Obras de ópera que están en italiano, en alemán, obras de rock. Bueno, el Requiem de Mozart, que está en latín, entonces uno lo escucha y, o sea... De Verdi, que es tu favorito. Sí, no, también, por supuesto. Todas esas obras, bueno, uno no tiene siempre la traducción inmediata. La palabra suma, porque si solo estuvieran entonando do, re, mi, bueno, no estaría igual con la palabra, ¿no? Aunque no tienes el significado pleno, es algo que afecta profundamente. Entonces, mi punto de inicio es ese.
La literatura y la música siempre están de la mano, pueden estar muy juntas, siempre casi fusionándose, pero siempre habitan cada una, digamos, en su propio reino. Y yo creo que eso es algo muy especial, ¿no? De este juego que puede haber. Sí, justo como comentas, a final de cuentas todas las artes son una especie de lenguaje y que justo como hay personas que hablarán alemán, hay personas que hablarán inglés, español, pero a veces el mensaje que comunicas es el mismo. Habrá algunas palabras muy específicas de cierto lenguaje que más fácilmente transmiten una idea, ¿no? Palabras súper complejas que vemos en, no sé, el alemán, en el chino, que significan... Recuerdo alguna palabra, creo japonesa, que decía como que es una palabra que englobaba mirar fijamente a alguien antes de que se aleje, y es una palabra que carga tanto contexto. ¿Y que solo está en japonés? Sí, no es una palabra que existe en otro. Entonces creo que justo así me das como esta perspectiva de que a final de cuentas, aunque pueden como guiar un mismo mensaje, cada una tiene como su manera y se pueden combinar, pero a final de cuentas hay como una línea ahí que separa los idiomas y se acompañan, aunque no acaban de fusionarse por completo. Lo dijiste perfecto. Eso era. Me alegra haberlo captado. Muy bien. Bueno, ahora me gustaría escuchar al maestro Michel. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo se combinan la música y la literatura? ¿De qué manera se ayudan? ¿De qué manera conviven? Bueno, primeramente estoy sumamente nervioso de estar entre dos grandes amigos y personas que admiro ambos en cada una de sus disciplinas artísticas. Me dejaron muy alta la vara, pero bueno, creo que el tema es sumamente importante, ambos los que comentaba, tanto el maestro Ricardo como el maestro Virgilio, pero me gustaría agregar algo en ambos, ¿no? Que sería el tema de el mantener ciertas tradiciones también literarias, incluso narrativas de ciertos lugares, ¿no? Si nos enfocábamos a la canción, como lo comentaba el maestro Virgilio, nos vamos al lied francés o al alemán, nos encontramos con textos que a lo mejor eran folclóricos, eran de cierta región, y que gracias a lo mejor a Schumann, o gracias a lo mejor a Schubert, que toman estos textos, los podemos conocer, y a lo mejor se hubieran podido perder solamente como forma literaria. Entonces también creo que esa es una de las partes importantes del trabajo en conjunto de la música y la literatura, ¿no? Uno de los temas que vuelvo a tomar del maestro Virgilio, me robo por ahí, las sonatas de Beethoven. La gran influencia literaria, incluso narrativa dentro de la obra musical en sí. O sea, no solamente el hecho de que se basen en una obra literaria, sino cada una de las sonatas, o en su mayoría las sonatas de Beethoven, tienen una estructura narrativa propia. Muchas de ellas, si nos vamos a lo mejor a la sonata 8 patética, espero no ser muy técnico, la encontramos con una introducción donde nos muestra cierto paisaje. Después vamos desarrollando ese texto, si lo vemos de manera literaria, y durante toda la obra vamos a encontrar ciertas frases de la introducción de la pieza. Entonces creo que también es importante que dentro de la música en sí existe la narrativa, no oral, más bien una narrativa musical. Y ahí es donde nosotros como músicos, como intérpretes, para los que nos estén escuchando, alumnos que están presentes, es en donde tenemos que prestar más atención, en esos detalles narrativos. Es cierto lo que comentaba el maestro Ricardo Sigala, la literatura a lo mejor tiene una trampa, que es tener letra. En la música tenemos que ver muy a detalle esas pequeñas frases y esas pequeñas palabras dentro de la música, que son las que a final de cuentas hacen toda la diferencia al momento de tocarlas, de dirigirlas, en el caso de una orquesta sinfónica. A veces es una frase de 3 notas, pero esa frase es la que le da el completo peso al sistema narrativo de la pieza musical. Entonces creo que como músico, como intérprete, no puedes estar ajeno a ninguna de las artes, pero muy en sí a la literatura, porque necesitas saber cómo narrar desde tu punto como intérprete, cómo narrar lo que estás tocando, porque no solamente es tocar notas y notas y notas, como la literatura no es escribir palabras y palabras y palabras, sino que tiene que haber un sentido y un orden lógico para poder llegar de un punto A a un punto B. Lo que comentaba del crescendo en Beethoven con Barenboim, no es crezco rápido, sino vas hacia un precipicio. Bueno, aquí no es lo mismo, no es simplemente tengo que llegar de la nota
del inicio a la nota del final. Eso no es música. Tienes que saber desde romper el silencio, que es la primera nota, y yo agrego algo aquí que a lo mejor Virgilio como compositor puede abonar también. En una pieza musical romper el silencio a veces llega desde el nombre de la pieza, o incluso si nos vamos más a fondo, desde elegir la tonalidad en la que vas a componer esa pieza. Desde ahí ya es romper el silencio, es cómo voy a tener mi paleta de colores para poder entrar y abonar al mensaje que quiero dar, que a final de cuentas es parte importante, porque nosotros también es un mensaje claro, que lo tenemos en palabra, quizá nosotros en la mente, pero cómo lo vamos a soltar sin ninguna palabra, solamente con música. Otro impresionante punto de vista, creo que justo estás hablando de la labor del músico de lograr traducir del idioma literario al idioma musical, y cómo vas interpretando, no sé, en una narrativa, cómo vas haciendo que esta parte que es intensa, cómo sonaría esta cosa intensa que estoy leyendo, cómo podría expresar este sentimiento que veo escrito en un poema. Entonces justo es una labor que es impresionante poder realizar como estas interpretaciones de un lenguaje artístico a otro. Es una cosa impresionante. También me resonó mucho lo que comentaste al principio acerca de las canciones y cómo de cierta manera como que envuelven o guardan ciertos conjuntos de palabras, ¿no? A lo mejor si vas por la calle y preguntas a alguien ¿cuántos poemas te sabes de memoria?, podrá decirte que uno, si acaso el que aprendió en la primaria, pero si preguntas cuántas canciones recuerda de memoria esta persona, podrá decirte un gran número. Y se me hace curioso entonces cómo la música muchas veces sirve como una especie de salvaguarda para las palabras, ¿no? A final de cuentas las está llevando, les aporta un poco más y de alguna manera las vuelve memorables. Eso es algo que noté mientras te escuchaba hablar y es impresionante todas estas diferentes relaciones que hemos visto desde el punto de vista de cada uno. Se me hace muy impresionante. ¿Hay algo que les gustaría contrastar o añadir respecto a lo que hemos hablado? Muy bien, allá vamos. Sobre esto que están ustedes tocando, que es esta labor del artista, en este caso el músico, de traducir, no digamos el mundo a la forma particular del arte musical, sino no solamente traducir, porque es un concepto muy aristotélico que muchos cuestionan, sino de la creación misma, de interpretar una realidad y materializarla en otra realidad que no existe, que es una obra artística, o sea, una cosa más entre las cosas, no una representación de las cosas. Hace unas noches, estos poemas, por ejemplo, y que alguien con muy buena voluntad dice, pues que lo acompañe un guitarrista o un pianista. Y yo siempre pienso, bueno, se van a e improvisar. Entonces decía, haciendo una exploración poco convencional del lenguaje, que es a lo que tiende hoy la poesía. Entonces llega el acompañante a tocar, un ejercicio, chica, tiene una lógica muy distinta digamos, a las propuestas más vanguardistas. Y no se dan cuenta de que eriza la piel, ¿no? Sientes la humedad, porque de hecho sientes que estás en una madriguera más que en una casa, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo puedes llevar esto a la música? Bueno, estas ideas que había citado, pues ponemos una guitarrita, ¿no? Tundata. No, Mario Lavista lo entendió. Busquen la ópera de Mario Lavista ahora, esas atmósferas densas, esas disonancias, algo completamente inusual, como inusual es la atmósfera de la novela. Ahí es donde entra el sentido artístico, donde las dos disciplinas dialogan, ¿verdad? No solamente entender la música como un sonido de fondo que está por ahí, no es tampoco entender la literatura como alguien que dice un mensaje. La literatura es mucho más que las palabras semánticas que están ahí presentes. La literatura, con su música, con su ritmo, con sus alusiones, con sus ambigüedades, quiere crear atmósferas como las crea una orquesta, como las crea un grupo, como las crea un grupo de cuerdas, un conjunto de cuerdas o un grupo de jazz, ¿no? Así que, bueno,
No sé si me salí, pero mientras ustedes estaban hablando de eso, yo estaba recordando esta otra conversación y bueno, creo que es un ejemplo que nos puede funcionar, ¿no? Sí, justo rescato mucho esto que comentas sobre crear atmósferas, ¿no? Y cómo podemos crearlas. La palabra es el medio aparente, pero todo lo que hay detrás, ¿no? El significado que culturalmente le damos a la palabra, el tono, cómo se combinan las palabras. Entonces, es una aportación muy interesante, te agradezco. Y bueno, ¿gustas comentar algo, Michel? Sí. Muy bien. Creo que el maestro Sigala ya tocó el fondo máximo de la que debería llegar la conversación, creo yo, que es que a final de cuentas lo importante no es ni la palabra ni la nota, sino el mensaje. O sea, a final de cuentas lo que vas a decir, eso es realmente lo que va a importar al final. Son dos maneras distintas de decir a veces lo mismo. O sea, puedes tú tener la obra literaria y después escuchar la obra musical que está basada en esa obra literaria. Puede ser también a lo mejor hasta un Don Giovanni, que está de este texto de Don Juan, de este escritor italiano que se me fue el nombre en este ponte. Y tú puedes ver las dos mismas y al final de cuentas el mensaje es lo mismo. Simplemente la forma de transmitir el mensaje es lo que cambia. Y cada uno tiene sus facilidades, pero también cada una de las dos formas de decirlo tienen a veces sus limitantes o su problemática. Y aquí es donde cada uno pues se enfrenta a esas problemáticas, que es el trabajo que nos cuesta a veces meses de trabajo para a lo mejor poder o componer una obra o interpretar una obra o escribir un libro. Pero lo importante a final de cuentas es el mensaje. Creo yo que ese era un punto medular que se tenía que tocar y que qué bueno que llegó. Vamos. Es que esto es interesante. Es que estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que entiendo que, bueno, creo que el fin último de tanto de estas dos formas de expresión artística como de las otras es esto, ¿no? Que dices, el mensaje. El tema es que la cosa sí se complica con la música, porque cuando precisamente hablábamos un poco de la trampa que puede ser la palabra, ¿no? La trampa que puede ser la coherencia, ¿no? Que aunque hay textos también, pues digamos, experimentales o que pueden jugar mucho con la forma, con conceptos y todo, a fin de cuentas, pues siguen siendo en un mismo idioma que uno puede entender y hay cierta estructura que uno puede basarse, cimentarse al menos. Pero en la música pasa algo muy, muy interesante. La música puede ser algo completamente descriptivo y claro, como puede ser algo completamente ambiguo, sin un... Y para esto me remonto al conservatorio ahí en Colima, en donde estábamos descubriendo la música de Johannes Brahms, que para mí es de mis compositores favoritos por mucho. Y para empezar con la clase nos pusieron un poema sinfónico de otro compositor muy, muy bueno, Franz Liszt. Nos pusieron el poema Mazepa, ¿no? Que no es lo de las tortillas, eso es otra cosa. Pero Mazepa, un gran poema sinfónico bélico para orquesta completa. Liszt era un gran orquestador. Entonces, bueno, en cuanto uno empieza a escuchar eso, suena a guerra, suena a batallas. Entonces, para la obra, la maestra dice, bueno, ¿qué pensaron? O sea, ¿qué les sonó aquí? Y todos, bueno, pues no sonó a batallas, no sonó a guerra, no sonó a... Muy bien. Y luego nos puso el primer movimiento del quinteto para clarinete en si menor de Brahms, que es para clarinete y cuarteto de cuerdas. Una música sublime, hecha con la mejor factura que uno puede tener. Bueno, las 3 B de la música, ¿no? Bach, Beethoven y Brahms. Entonces, Brahms, impresionante. Termina la obra y la maestra dice, bueno, ¿qué se imaginaron? Y le pregunta a uno y dice, bueno, yo me imaginé como que estaba en un lago y había un árbol y bueno, una cosa ahí medio, órale. Ajá. Y otro, ¿y tú qué te imaginaste? No, pues yo me imaginé una casa abandonada, y tú, no, pues yo me imaginé a unos hermanos que, o sea, a lo que voy con esto, el concepto era completamente distinto. O sea, todos imaginaron algo completamente distinto. Porque la obra de Brahms era lo que se conoce como música absoluta. O sea, música que no te tiene que describir nada. O sea, es el quinteto para clarinete y cuerdas en si menor, perdón. Entonces, eso lo hace todavía más interesante porque ya cuando trabajas eso, como compositor al menos,
juegas, coloreas, quitas, pones con el lenguaje de las notas, de las armonías, de las consonancias, de las disonancias, de la tensión, de la resolución, pero nunca hay una palabra o nunca hay aquí es cuando matan al protagonista. No, o sea, solo es armonía preguntándose y respondiéndose a sí mismo. Esto en el lenguaje de la armonía tradicional, porque ya luego, claro, se pone más complicada la cosa con la música contemporánea, la música no tonal, precisamente tema del maestro Lavista, paz descanse, y otros compositores extraordinarios del siglo XX, donde ya el trabajo no es la tonalidad, sino el sonido. O sea, un sonido, una forma de hacer un sonido, por ejemplo en la cuerda, si lo quieres sul tasto, que es más como oscuro, si lo quieres sul ponticello es más brillante, o sea, digamos la paleta de posibilidades en la música se abre tanto, se pone muy loca la cosa, el multiverso ahí de las posibilidades, ¿no? Entonces muchas veces sí entiendo esto mientras se junte con la literatura de manera literal para narrar un momento literario, como puede ser en el caso de una ópera, como puede ser en la música incidental para una obra, para una película, hasta una misa también, ¿no? Que tiene sus movimientos. Está esto como más claro, pero luego la música tiene este otro lado que es más como onírico, el lado de los sueños, digamos, que no tiene mucha explicación, tiene sentido, como los sueños, no tienen sentido en su propio mundo. Pues la música también, o sea, tiene sentido en el mundo de la música, que no tiene por qué explicarse en palabras, ¿no? Entonces, es como el punto que quería tocar también ahí. Sí, me dejaste sin palabras porque primero estaba como, no, yo creo que también lo literario tiene sus barreras, pero justo ahora que explicas cómo no hay una interpretación universal para ciertos sonidos, o sea, quizás para sonidos muy generales, ¿no? Pero como cuando escuchamos, no sé, cuando escuchamos un re sostenido, no decimos, esto significa suspenso y terror. ¿Puede esta misma nota ser utilizada? Aunque sí pienso que pasa igual con las palabras. Creo que depende mucho del contexto que los rodea. Así que hacia eso apuntaría yo, ¿no? Que se trata también de todo el contexto que envuelve cada parte de la expresión. Y wow. Sí, eso que tocas me parece muy interesante, Virgilio, porque hay como pactos de lectura distintos entre el sujeto que escucha música y el que lee literatura. Sobre todo si se trata de música clásica, usualmente el lector el escucha estándar no se preocupa por saber qué significa lo que está escuchando, sino simplemente le dice algo, no le dice, le gusta, no le gusta. Sin embargo, el receptor de literatura tiene como pues la condición preestablecida de que tiene que entender un mensaje. Y digamos que son como los presupuestos de las dos disciplinas. Sin embargo, hay textos literarios, no es digamos, la mayor característica. Hay algunos textos excepcionales, buenísimos, que uno no sabe qué dijeron. Sí, pensamos en el Ulises de James Joyce, por ejemplo, pensamos en algunos poemas de Oliverio Girondo, y podemos enumerar muchísimos, y uno dice, esto que leí me encantó, estoy fascinado, pero no sé de qué se trata. Y entonces ese lector se la piensa mucho para expresarlo. ¿Cómo que no sabes de qué se trata lo que estás leyendo? Eres un mal lector. No, es muy viable encontrarse con un texto literario que te comunica muchísimo, pero que semánticamente tú como lector no puedes aterrizarlo. Y entonces yo siento que esos textos se acercan mucho a la música, mucho, donde se desprenden de los convenciones de la palabra para que la palabra se manifieste en su más pura manifestación, es decir, no en un sentido semántico, sino en un sentido emocional, comunicativo, profundo, ¿no? Espiritual, como le quieran llamar. Sí, claro. Yo creo que quiero agregar algo. No, pues yo creo que sí está completamente embonada ahí la visión. Sí. Yo sí quiero agregar algo. Muy bien. Porque este tema está interesantísimo. Y aquí hay algo que creo que la música debe de agradecer, que a veces no se entienda el concepto de la música, porque hay obras y compositores que si normalmente entendieras realmente lo que está diciendo, no te gustarían. Sí, claro. Y también hablando de términos ideológicos, o sea, hay compositores que tenían sus ideologías medias raras y que a lo mejor tú
tu ideología es totalmente lo contrario a lo que reflejaba el compositor y tú, ay, mira qué bonita sinfonía. Pero si realmente supieras que está en contra de tu ideología personal, pues a lo mejor no te gustaría tanto ese compositor. No sé, a lo mejor sin quemar a algunos compositores, pero podría ser el caso incluso de un Shostakovich. Entonces, Schoenberg. Y a veces eso creo entonces que sí lo tiene que agradecer la música. El hecho de que no sea tan comprensible a primera vista y que a veces lo máximo de la música es, se escuchó bien. Pero si nos vamos muy adentro del mensaje, sí hay música muy ríspida, de contenido, de mensaje, de ideología, y que tiene que estar así, sin que lo dejemos salir tan a flote al público. Y esa es su función, simplemente que sea música de escucha, porque si nos metemos al tema de mensajes o de ideologías, pues a lo mejor puede salir raspado más de un compositor o de un intérprete, porque incluso ha pasado con temas a lo mejor de Wagner, que están prohibidos en ciertas partes y que de intérpretes que llegan no los pueden ni tocar, ¿no? Y hablábamos de Barenboim, cómo se va cerrando el ciclo, que él es uno de los que se anima, ¿no?, a hacer ese tema de llegar y tocar Wagner y decir, a ver, voy a tocar algo de Wagner. Él, a poco de contexto, al ser el compositor favorito de Adolf Hitler, y decir, a ver, voy a tocar algo de Wagner, y el que no le guste, pues con permiso. Y Barenboim es judío, sí, y es que ese es el tema que él hace, ¿no?, de animarse, él como judío decir, a ver, sí, era el compositor favorito de Hitler, pero eso no lo identifica a él, a su música. O sea, no quiere decir que su música haya hecho tal o cual cosa, ¿no? Pero hasta esos puntos a veces llega la música, y por eso digo, qué bueno que no sea tan entendible a veces el mensaje de la misma. Claro. No, bueno, una cosa, así mínimo, que dijeron el tema, por ejemplo, de Shostakovich o Schoenberg, sí, o sea, es música que muchas veces de primera nos puede costar mucho como entender este significado netamente musical que puede tener Shostakovich, ¿no?, que hace su sinfonía número tal, en tal tonalidad, y su lenguaje armónico es muy particular, pero tampoco nos tenemos que ir a cosas tan exóticas. El propio Bach, por ejemplo, o sea, sus suites para violonchelo, ¿no? La suite número 5 en do menor, o la suite número 1 famosa en sol mayor. O sea, es una obra larga, sin ningún tipo de contexto más que los movimientos, las tonalidades, y asumes, bueno, esto es una alamanda, esto es una cerda, y se mete en serio mucho en la exploración del instrumento, las tonalidades que se puede hacer, y nunca hay un contexto de, bueno, aquí empezó la historia, aquí terminó. No, o sea, todo es una interpretación de la música pura. Entonces eso a mí se me hace bien interesante, que puede ser tanto con el barroco o el renacentismo, también que hay música con una armonía impresionante, como puede ser la música más contemporánea, ¿no?, del siglo XX, siglo XXI inclusive. Nomás ese detallito al final. Sí. Me gustaría retomar un poco lo que decía Michelle, y me voy a salir un poquito quizás del tema, pero finalmente pues la música, la literatura pues convocan todos los temas, ¿no? Cuando mencionas a Barenboim y que se atreve a tocar a Wagner, inmediatamente recordé cuando él ha hecho también atrevimientos de hacer una orquesta donde incluye palestinos y israelíes. Es decir, en la Franja de Gaza junta músicos de las dos partes y hace un concierto. Y las posturas radicales de ambas bandos se mueren de coraje y quieren acabar con eso. Y sin embargo, el músico está mandando un mensaje de conciliación, de paz, digamos, de eliminar de las artes aspectos que no son propios de las artes, ¿no? En todo caso. Y volvemos a un asunto que yo creo que la música, como todas las artes, pero creo que la música, como creo yo, una de las más antiguas manifestaciones humanas, tienen que ver con la manifestación de posturas, ¿no? O sea, la guerra siempre, históricamente, empezaba con un grupo de tambores adelante, ¿sí?, antes del ejército, ¿no? Asuntos de nacionalismo, de independencia, de música, himnos nacionales, ¿sí? Son manifestaciones, posturas ante el mundo. No digamos
en el plano, digamos, personal, íntimo, que yo creo que qué porcentaje de las artes no tienen que ver con el amor. Entonces, pero cuántas formas de amor y etcétera. La música, la literatura, las artes en general son, querámoslo o no, por más puristas que seamos, son instrumentos pues de comunicación, no solamente íntima y emocional, son sociales, son históricos, son ¿qué hace Barenboim? No, a mí no me politicen a Wagner, pero al unir esa orquesta, él está haciendo política, aunque él diga que no, pero una política, digamos, de decir adiós a las armas. Es otra política, ¿no? Bien. Y ya tiene 15 años la orquesta. Sí, justamente. Bueno, creo que están tocando dos puntos muy importantes que son casi nos fuimos al tema de la función del arte y todas las ramas que va a influenciar. Bueno, sí, justo, las ramas o los aspectos humanos que son impactados por la música y la literatura. Y pues cuando escuchaba, por ejemplo, a Michelle, yo me quedé pensando, justamente, no podemos reducir una obra a se entendió o no. Porque si reducimos una obra a la comprensión racional de qué está tratando de comunicar secuencialmente, pues muchas veces podemos perdernos lo más importante de la obra, ¿no? Habrá cosas que muy secuencialmente, un cuento para niños que pasó A, B y C y esto fue y podemos entenderlo, pero creo que hay muchas cosas que justo tienden más a la exploración, ¿no? Y creo que la exploración es algo que tenemos disponible en cualquier arte, así que podemos explorar desde la literatura, podemos explorar desde la música y justo eso, ¿no? La música y la literatura pueden ser exploraciones, pueden comunicar un mensaje, pueden influenciar socialmente, tienen como todas estas aristas que nos van, no podemos como separar completamente o reducir a ninguna de ellas, pero a final de cuentas todas son parte. Tocando ese tema de la exploración, creo que es sumamente importante también a veces en la obra artística dejar esa incógnita, porque también no hace que solamente sea una exploración hacia la obra musical o hacia la obra en general, sino también logras que el escucha haga también una exploración interna de, para mí, ¿qué fue eso? O sea, cuando te deja la duda, cuando es tan explicado, no te hace pensar. O sea, cuando te deja la duda, es donde realmente hay una exploración interna, que es donde sí ayuda muchísimo el arte, sea cual sea. Nosotros en la música a lo mejor sí tenemos una ventaja que como no hay palabras, podemos hacer más sencillo esa incógnita de qué fue lo que me está tratando de decir, y haces esa exploración interna que te lleva a lo mejor a una respuesta o no, pero te lleva a una exploración de ley. Sí, pero ahí sí tengo que darle ese punto a la literatura. O sea, ahí sí, aunque sí es mucho más fácil, creo, presentar esta incógnita en la música, pero como siempre es incógnito todo, entonces como que no resalta mucho porque todo está como en un plano demasiado lejano a lo que nosotros hacemos. Pero en un libro, o sea, cuando terminas un libro y dices, ¿qué acaba de pasar? O sea, como quieres volverlo a empezar, o una película, o sea, que acaba la película y dices, es que tengo que volverla a ver porque me dejó muchas dudas. La película me dejó muchas dudas, o sea, es cierto, el arte no siempre tiene que ser tan fácil, tan digerible, tampoco es las noticias o es una cosa así, o sea, sí tiene que haber esta pregunta y respuesta entre el artista y el receptor que haga este diálogo, ¿no? Y creo que lo que mencionó aquí el maestro Michel fue perfecto, solo que sí creo que en ese caso la literatura es la que sí se luce para dejar ese vacío de decir, ay, quiero volver a leerlo, quiero volver a verlo, ¿no? Justamente, muy bien. A ver, échale. Tocaste literatura, perdón. No, tengo la impresión de que los mejores escritores, los que han hecho grandes obras, no quieren darte una certeza, ¿sí? O sea, esa idea de que un escritor es poseedor de una verdad absoluta y universal y que por eso los leemos para aprender, usualmente a los escritores eso no les interesa. Los escritores están más preocupados por generar preguntas que por generar respuestas. Entonces eso que dices es cierto, es muy valioso. O sea, aquel texto literario que al terminarlo te deja en paz, tranquilo, pues puede ser una buena experiencia, digamos, sí, un domingo en la tarde para relajarte, pero los verdaderos textos, decía Vasconcelos, son aquellos que se leen al filo de la silla o que te levantas y que terminas y no entendiste y quieres volver porque quieres entender, donde el proceso
de introspección no solamente lo hace el escritor para darle una conclusión al lector, sino que tú, lector, eres tan importante como yo, escritor, y tú también vas a hacer esa exploración. Exacto, ¿no? Sí, sí. Sí, este tema está importantísimo, ¿no? Donde puedes hacer que el escucha, que el lector, sin ser a lo mejor una persona que se dedique a un tema de literatura o de música, juegue un papel de construcción también de lo que acaba de escuchar o de lo que acaba de leer. Entonces, ese tema también es sumamente importante porque logras que a lo mejor sin la experiencia participe en el juego que tú quieres que participe. O sea, le dejas, ahora sí que como que el camino hecho, pero tiene que entrar y pasar por ese proceso también de su propia creación y de llegar a su propio a lo mejor resultado, o vuelvo a repetir, o no, pero simplemente pasar por ese proceso. El lector activo, ¿no? Sí, sí, claro, el activo. El arte como agitador de conciencia. Muy bien, pues nos estamos acercando al final de este conversatorio y la verdad no quisiera porque tengo todavía muchas preguntas, muchas cosas que debatir, pero bueno, me gustaría empezar a cerrar. Ahí, ¿qué conclusión se llevan al respecto? Así, en unas pocas palabras, en una frase, ¿qué es lo que... Sí. Ok, ¿qué es lo que se llevarían? De mi parte puedo compartir que me doy cuenta de que ambas artes tienen un gran campo en común que pueden compartir, pero que a final de cuentas cada una tiene sus fuertes, sus dificultades, sus bondades y bueno, ambas son maravillosas. Creo que podemos todos coincidir en que ambas son increíbles. Agradezco a la radio y nos encontramos en el cierre de este programa. Esta fue la transmisión especial de Con M de México, transmitiendo aquí desde el Festival del Libro. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Hasta luego. Muy bien, ahora sí, escucho sus conclusiones. Sí, ahora sí. Pues una conclusión es una intuición que yo tengo desde que era joven. Yo estudié, al mismo tiempo que estudiaba letras, estudiaba la carrera de instructor de música allá en Guadalajara, y yo me di cuenta las perspectivas que se me abrieron al tener la posibilidad de estar en contacto con dos disciplinas artísticas distintas. Sentí que me favorecía mucho para entender fenómenos estéticos, para decodificar, etcétera. Y yo empecé a hacer experimentos de después leer sobre cine y ver mucho cine, también de investigar sobre escultura, pintura y empezar a ir a los museos y incluso de ir a leer ciencia, divulgación, etcétera. Y yo cada que entraba en un área distinta sentía que mi trabajo de ser lector, de ser gente de letras, encontraba muchos caminos que de otra forma no iba a encontrar. Entonces yo soñaba con esta idea ya, digamos, en crisis, en conflicto con nuestra sociedad, donde cada vez hay que especializarse más, o sea, cada vez hay que saber más de menos, y eso nos lleva a ignorar el mundo. Yo soñaba con aquellos hombres del Renacimiento, donde pues sí, hay que conocer de todas las disciplinas. Y bueno, yo me sentía un muchacho que era un veinteañero arcaico, o sea, que estaba viviendo 400 años equivocado de su tiempo. Pero un día me encuentro con que uno de los escritores que yo más aprecio, que tenía un taller de escritura en la Ciudad de México. Este escritor, ay, maldición, la edad, el autor de Salón de Belleza, mexicano, con Mario Bellatín. Gracias, mi apuntador. Mario Bellatín tenía una escuela de escritura muy importante en la Ciudad de México, que tenía muy buenos resultados, pero que mucha gente desertaba porque no había clases de literatura ni de escritura. Había clases de ópera, había clases
de escultura, había clases de física cuántica, había clases de todo, pero no de literatura, pero era una escuela de escritura creativa. Y tenían que entregar un producto final, una novela, un libro. Y bueno, mi conclusión es esa, que si queremos tener mejores posibilidades de apreciar distintas artes o un arte, más bien específicamente, si tú quieres ser un mejor lector, quieres apreciar mejor la música, pues te recomiendo que no solamente oigas música, o que no solamente leas literatura, que veas cine, que veas series, que leas cómics, que veas pintura, escultura, arquitectura, etcétera, ¿no? Danza. Esa sería como mi conclusión, ¿no? Muchas gracias. No, hombre, excelente. Yo creo que este concepto del hombre del renacimiento a mí embona perfecto, me encanta también. Por esto, o sea, precisamente es esta generación brillante de artistas fiorentinos, italianos, que dices, oye, o sea, esta persona hizo la Capilla Sixtina, pero al mismo tiempo era un escultor, hizo el David, o sea, hizo estos cuadros, o sea, ¿no? Y sabía, era parte científico y hacía matemáticas, y bueno, Da Vinci casi logra volar. Entonces, y es cierto, estamos en una época de sobreespecialización. Creo que ya estamos un poco alejándonos de eso porque nos dimos cuenta que tal vez no funciona tanto, ¿no? Creo que tal vez cerrar la psique humana a una cosa tan específica tanto tiempo puede llegar a ser contraproducente, más en el área artística. Entonces, completamente de acuerdo. O sea, yo creo que descubrir lo profundo que puede ser el universo de la música, lo profundo que puede ser el universo de la literatura, de las artes plásticas, que es algo que ni tocamos, todas las expresiones artísticas, desde el arte rupestre hasta el arte actual contemporáneo, lo que viene, ¿no?, con la realidad aumentada, con el metaverso, todo esto. Yo creo que nos hace sentirnos muy humildes ante la grandeza que puede hacer el cerebro humano, ¿no?, y que ha hecho a lo largo de millones de años de evolución. Yo creo que ese es el verdadero valor, a fin de cuentas, del arte, ¿no? Porque se puede hablar de muchas cosas positivas que puede traer el arte, pero yo creo que el demostrarle al humano, oye, de esto eres capaz. O sea, nosotros podemos hacer cosas horribles, como una bomba atómica o guerras o lo que tú quieras, pero podemos hacer esto. Sí, se puede hacer el David, se puede hacer la Capilla Sixtina, se puede hacer la novena de Beethoven. O sea, eso yo creo que no podría yo pensar en algo mejor para promover el arte en cada esquina del mundo. Y muchos países lo hacen, ¿no? Y México pues está en vías de también hacerlo, pero tenemos que hacerlo más. Entonces también eso es un gran precepto. La literatura y la música pues son artes hermanas, lo han sido desde siempre, lo van a seguir siendo, cada una teniendo, digamos, su superpoder, ¿no?, su área de especialidad. Y yo creo que eso, leer mucho y escuchar mucha música es algo bueno, pero lo normal es que te den más deseos de conocer todavía más expresiones artísticas. Entonces yo no hago más aquí más que sumarme al comentario del maestro, que fue súper atinado, y pues muchas gracias. Yo creo que ha sido una conversación maravillosa aquí, un gustazo estar con ustedes. Muchas gracias. Pues una conclusión tan amplia, creo que no hay mucho que abonar, porque ahora sí que nos fuimos con los temas súper importantes en esta conclusión. Me quedo con el tema para ser un buen lector, un buen escritor, lo traduzco yo a lo mejor a la música, ¿no? De igual, para ser un buen músico, un buen intérprete, pues tienes que estar rodeado totalmente del arte, ¿no? Yo lo he dicho, y están mis alumnos, no me dejarán mentir, antes de ser músico, eres artista en general, antes de ser artista, eres un ser humano. Entonces creo que primero hay que abonar en esas dos áreas y a final de cuentas, usando una frase a lo mejor muy folclórica, pero lo que tienes como olla lo va a sacar la cuchara. Entonces lo que tú tengas como ser humano, como formación artística, pues a final de cuentas es lo que vas a poder dar como compositor o como intérprete, pero también al revés, lo que tengas tú es lo que vas a poder recibir de lo que estés escuchando o de lo que estás leyendo, porque también hasta donde va tu acervo es donde va. Entonces a lo mejor hay obras musicales y literarias que nos han dicho que son grandes obras, las escuchas, las lees y dices, siento que no era para mí, pero quizá no es la obra. Yo creo que también ahí es donde entra mucho la preparación y conforme vas llenando esa ollita, vas a lo mejor teniendo más comprensión y vas logrando entender cosas que antes no entendías con la misma obra. Y me quedo con eso, una conversación maravillosa, muchas gracias, me quedo con ello. Infinitamente agradecida por este espacio para hablar con ustedes. Creo que
Bueno, al menos yo me voy fascinada. Muchas gracias. Gracias también al público. Y pues creo que eso es todo. Hasta luego. Gracias. Sí, bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta para pasarle el micrófono? Aprovéchenlos ahorita. A la 1, a las 2. Pues quedó muy claro entonces. Un fuerte aplauso por favor a Con M de México. Vamos a